Así, mis amados hermanos, que hoy voy a continuar y vamos a predicar ya no de las bienaventuranzas, sino de cómo el Señor en el mismo monte, predicando las bienaventuranzas a los discípulos, les dice, escuche ahora, cuál es la razón y el propósito por el cual ellos tienen que dejarse formar esas bienaventuranzas, o sea, esa característica que no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. Les comparto la tesis del mensaje de hoy. Entiéndase, el pensamiento que resume lo que va a demostrar el pasaje bíblico o lo que vamos a demostrar en el pasaje bíblico que predicaremos hoy. La tesis. La razón y propósito fundamentales por lo que Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros es porque nos ha hecho sal y luz, entiéndase, esperanza y vida para el mundo. Yo creo que no está mal repetirlo. La razón y propósito fundamentales por los que Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros es porque nos ha hecho, escuche bien, no nos va a hacer, sino que nos ha hecho sal y luz, entiéndase, esperanza y vida para el mundo. En las bienaventuranzas que hemos estado viendo en las semanas pasadas, tenemos las más bellas promesas de Dios para los que se dejen formar el carácter de Cristo en sus vidas. Y como predicó el hermano Hipólito, conocido aquí como Polo en la semana pasada, esas promesas no son promesas para recibirla en la eternidad. Son promesas que se comienzan a vivir aquí y ahora cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo en nosotros. Pero yo quiero introducir el mensaje de hoy titulado Sal y Luz de Cristo para cumplir sus propósitos con esta pregunta. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera la capacidad de ayudar a su prójimo a resolver sus mayores problemas? ¿Cómo se sentiría usted? Usted teniendo la capacidad ilimitada de ayudar a su prójimo. La palabra prójimo quiere decir el próximo, o sea, el que está a tu lado, tu vecino. El prójimo, el que está en Estados Unidos es mi prójimo, pero de manera relativa, porque no está al lado mío. Así que el prójimo es el que está al lado. Entonces vamos a recomponer la pregunta. ¿Cómo te sentirías o cómo te sientes si ahora mismo te dieras cuenta que tú tienes la capacidad de resolverle el mayor problema que tiene el que está a tu lado, tu vecino, el que está próximo a ti? Pues hoy veremos la razón y propósito por la que somos llamados por el Señor a dejarnos formar su carácter, entiéndase, la bienaventuranza de Mateo 5, 1 al 12 en nosotros. El pasaje bíblico de Mateo 5, 13 en adelante comienza diciendo, vosotros sois. Y he ahí la primera razón y que muestra que las razones de Dios son más que suficientes. Si hay una razón en un texto o un pasaje bíblico y es la razón de Dios, ya no hay que discutir más nada. Comienza diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. En ese vosotros sois está implícito, ustedes han sido hechos, es lo que quiere decir, o ustedes tienen la calidad de, porque ya está en ustedes. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Que algunos creen al leer este pasaje de Mateo 5, versículo 1 hasta el 16, no sé por qué, pero algunos creen que escuche bien, tienen que formar primero las bienaventuranzas, tienen primero que parecerse a Cristo para ser sal o ser luz. Veamos el pasaje bíblico en su esencia y nos daremos cuenta que es lo contrario. Que lo que está diciendo el Señor, escuche bien, es que nosotros
tenemos que dejarnos formar las bienaventuranzas, entiéndase, el carácter de Cristo, por la razón de que el Señor nos ha hecho sal. Si leyéramos, lo cual no vamos a hacer ahora, desde el versículo 3 hasta el 12, veremos las 8 bienaventuranzas, las primeros 4 que son pasivas porque la forma el Señor en nosotros de manera relacional con Él, y las otras 4 que están del 7 al 12, que son activas porque las desarrollamos nosotros por nuestra voluntad rendida a Dios. Pero ahora pasa a explicarnos, a darnos razones y propósitos por las que nosotros tenemos que dejarnos formar esa característica. La primera razón dice, vosotros sois la sal de la tierra. No dice, ustedes serán la sal de la tierra. No dice, si estas bienaventuranzas están en ustedes, ustedes van a ser sal de la tierra. Dice, vosotros sois sal de la tierra. En otras palabras, ya lo dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Pedro añade el mismo sentido, el mismo hilo de pensamiento que vamos a ver, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y me estoy adelantando un poco. Pero vosotros sois la sal de la tierra debe ponernos a nosotros a pensar, porque está diciendo que somos la sal de la creación de Dios, que somos la sal del mundo que ahora está perdido, el mundo que yace, que se pierde en las manos de Satanás, y nosotros somos la sal. Ahora bien, para nosotros este texto no es un texto que nos impacta, porque nosotros vemos la sal como algo insignificante. Pero en el tiempo que se dijo esto, no existía la palabra salario. La palabra salario viene como un derivado de sal, porque a las personas se le pagaba su día de trabajo con una porción de sal. La sal era fundamental, la sal era más que el oro en este tiempo. Tener sal, escuche bien, era tener vida. Tener sal era tener esperanza. Tener sal era ser una persona importante. Usted podía negociar. Es como que usted se dedique a guardar oro. Pues usted puede ir a cualquier lugar del mundo y negociar el oro, porque el oro tiene valor en todas partes. Pues así era la sal. Se usaba no solamente para preservar los alimentos, sino que también cuando se hacía un horno de barro, se le ponía sal dentro para que al calentar el horno calentara más con la sal. La sal era fundamental, repito, pero entonces el texto de Mateo 5:13, desde donde estamos predicando, escuche bien, sal y luz de Cristo para cumplir sus propósitos. Ese texto leído completo, el 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En otras palabras, ¿cómo puede la sal ser restaurada si no hay nada que pueda darle sabor o valor a la sal? Dicho de otras formas, escuche bien, las propiedades que tiene la sal, las propiedades que necesitamos de ella y que necesitaban en aquel entonces, no hay nada que pueda dárselo a la sal. En el caso nuestro, el sentido del texto dice que ya nosotros somos sal. Las propiedades que nos hacen sal vienen de Cristo en la cruz del Calvario, cuando murió y resucitó por nosotros. Ahora al recibirlo, Él nos hace sal. Tenemos la capacidad no solamente de darle sabor al mundo, no solamente de aumentar el fuego de Dios para con el mundo, sino también que tenemos, escuche bien, la característica de ser esperanza para el mundo. Dice él en el texto, no sirve más para nada, estoy leyendo en la versión Reina Valera, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esa es una palabra importante, hollada por los hombres. En la versión de las Américas no dice hollada, sino que dice
que no sirve para nada, sino para que la tiren en la calle y la gente la pisotee. Lo mismo en la versión TLA dice que si la sal pierde esa capacidad de ser sal, ya no sirve para nada, sino para que la tiren en la calle y la gente la pisotee. Pero me gusta el término que usa la Reina Valera aquí, de que ya no serviría para nada, sino para ser hollada por los hombres. ¿Sabe por qué? Porque ese término, hollada, quiere decir ser pisoteado, ser despreciado, convertirse en algo insignificante. Traído a nuestro contexto de predicación, un cristiano que ya es sal, porque Cristo lo ha hecho sal, pero que prefiere vivir no como sal, sino como si no tuviera esa característica, ¿para qué le sirve a Dios? No le sirve para nada más que, escuche ahora, el texto no dice, como algunos creen, que está hablando de la salvación y que si no somos sal, perdemos la salvación y somos echados fuera. No está hablando de eso. Está hablando en el contexto de que un cristiano tiene que dejarse formar las características de Cristo o el carácter de Cristo, o sea, las bienaventuranzas, porque es sal. Y el propósito de la sal, que ya lo estamos viendo, que es darle sabor al mundo, que es darle calor al mundo, que es darle esperanza al mundo. Si ese cristiano no vive como sal, entonces sencillamente se mezclará con el mundo y será irrelevante en el mundo. Es la mejor explicación que le puedo dar. ¿Sabe usted lo que es un cristiano irrelevante en el mundo? Yo he visto cristianos irrelevantes en el mundo. Yo he visto cristianos que una persona le dice, estoy triste porque tengo a alguien enfermo, y ese cristiano se pone a tratar de que la persona sea consolada en base a la tristeza que tiene. Y escuche bien, el cristiano, si bien es cierto que somos solidarios con las personas, nuestro trabajo no es cuando las personas están en sufrimiento, nosotros mostrarle una pena extrema, sino mostrarle la esperanza del Cristo que salva, sana y que restaura. No es que no lloremos con el que llora, pero mientras lloremos, le decimos a las personas, yo entiendo tu situación, yo entiendo dónde estás, yo no puedo imaginarme cómo se siente tener a su madre en el hospital que está para morir, tener un hijo, eso es algo grande, yo puedo imaginármelo solamente, pero tengo una noticia. ¿Cuál es la noticia?, te pregunta la persona. Pues mira, yo como sal de Cristo, quiero decirte algo que Cristo ya ha dicho. ¿Y qué es lo que usted me va a decir? Pues escuche lo que le voy a decir. Esto es lo que es sal. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, o sea, predicar el Evangelio, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea que un cristiano viviendo como sal es un cristiano que es usado en las manos del Señor como esperanza a un mundo que vive sin esperanza, perdido. Y perdemos esa característica cuando nosotros tratamos de vivir como psicólogos o como consejeros. Ustedes me conocen y saben que después de la Biblia, mi gran pasión es la psicología. Estoy dedicando mi vida a la Biblia y a la psicología, pero nunca me han oído tratar de convencer, de sanar o de restaurar a través de la psicología, porque la palabra de Dios es más que suficiente. De manera que en este texto de Mateo 5:13 hay un llamado para que nosotros, como lo dice la TLA, ustedes son como la sal. Mire que aquí ahora cambió y ya no es que somos sal, sino como la sal. O sea, las mismas características que tiene la sal de preservar, de dar calor, de dar esperanza, son las mismas características que Dios le ha dado. La sal se pone en el horno de barro, dice, para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren en la calle y la gente la pisotee. Si no entendemos eso, seremos cristianos irrelevantes.
Sigue diciendo el versículo 14, ustedes son como una luz en la telea que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Cuando leí esta parte, mi corazón, entiéndase mi mente, se llenaba de gozo. ¿Sabe usted lo que significa que nosotros somos, escuche bien, somos luz del mundo? Yo no sé si usted lo puede entender, porque la sal no lo entendemos, no lo asimilamos tanto, pero la luz sí, porque nosotros sabemos la importancia de la luz. Algunos de nosotros nos aterra simplemente levantarnos y pensar que llegaremos a la noche sin energía eléctrica, o sea, sin luz, como decimos. Pues aquí el Señor está diciendo que nosotros somos esa luz que ilumina, o sea, que alumbra al mundo, porque el mundo está en oscuridad. El mundo no sabe que su peor problema, su peor crisis, su peor situación no es el coronavirus. El mundo no sabe que su peor situación no son los terremotos. El mundo no sabe ni entiende que su peor problema no es la crisis económica. Se lo muestro de esta forma. Cuando vi las noticias de cómo se derrumbó ese edificio en Miami, donde murieron más de 60 personas, mi corazón se desgarraba, pero escuche por qué. Porque yo me hacía y todavía me hago esta pregunta. Escuche bien, ¿cuál es la pregunta? Como luz del mundo. Señor, ¿cuántas de esas personas se acostaron pensando que al otro día irían al banco, a una cita de trabajo, a una cita de amor, a una cita de esperanza? ¿Cuántas de esas personas pensaron que se encontrarían con su familia? Pensaron que cobrarían un dinero que le debían y no sabían que el tiempo se le había acabado y se fueron a la eternidad sin ti. ¿Cuál es la moraleja, la enseñanza? Que nosotros como luz tenemos, escuche bien, que dice el texto, que somos como una ciudad construida en la parte más alta y que todos pueden ver. ¿Cuál es la idea? La idea está en Lucas 8:16, que dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Traído a nuestro contexto, lo que quiere decir es que como luz de Cristo, el propósito de Él, la luz, ser luz es la razón por la que tenemos que dejarnos formar el carácter de Cristo, según el hilo de pensamiento de Mateo 5, del 1 hasta el 12 que hemos estado predicando. Pero el propósito por el que tenemos que dejarnos formar ese carácter es porque nosotros somos sal y somos luz. Alumbramos a un mundo en oscuridad, le predicamos el evangelio, le decimos Cristo es la esperanza, Cristo es la respuesta. Y cuando las personas reciben a Cristo, aunque dolorosamente vinieran terremotos, aunque dolorosamente cayeran edificios, esas personas morirían diciendo, gracias porque me voy a la eternidad con Cristo mi Señor. Le he narrado a ustedes la anécdota en otra ocasión de Policarpo, 92 años de edad, desde niño sirviéndole a Cristo, pero en el tiempo de la Inquisición agarraron a Policarpo y le dijeron, Policarpo, niega a Cristo o te quemamos en la hoguera. Policarpo se queda callado y los mira y le dicen, Policarpo, niega a Cristo o te quemamos en la hoguera. Y Policarpo los mira y se queda callado. Otra vez más le dicen, ¿acaso no estás entendiendo que estás a punto de ser quemado en la hoguera si no niega a Cristo? Y Policarpo entonces abrió su boca y dijo, 92 años tengo y la mayor parte de mi vida se la he entregado a Cristo y solamente me ha hecho bien. ¿Cómo ahora que estoy a punto de encontrarme en la eternidad con Él, he de negarlo? Prended la hoguera, Policarpo morirá quemado, pero morirá alabando y cantando al Señor. Y así murió, quemado, cantando y alabando al Señor, de tal manera que sus verdugos, algunos, terminaron convertidos
ante la fidelidad, dígase la luz de Policarpo, que alumbró a todos aquellos que estaban en oscuridad. Sigue diciendo el texto del pasaje de Mateo 5, ahora 14 al 15. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende, escuche bien, una lámpara para meterla debajo de un cajón. O sea, nadie se hace cristiano para esconder las virtudes que el Señor nos ha dado. Nadie hace eso, sería ilógico. Dice todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos que están en casa. Y mire cómo termina mostrando el propósito este texto, y casi yo estoy terminando. Versículo 16, de la misma manera, o sea, de forma que, o de igual forma, dice, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿Ven ustedes este texto? ¿No le causa a usted impacto? Por eso nuestra tesis, la razón y propósito fundamentales por lo que Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, es porque nos ha hecho sal y luz, entiéndase, esperanza y vida para el mundo. Repito el versículo 16, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. En la versión de la Reina Valera termina ese texto diciendo así: alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. La palabra glorificar aquí significa, escuche bien, adorar, alabar, engrandecer, exaltar, dar gracias, honrar, magnificar. Quiero concluir de esta manera. Si nosotros vivimos como sal y luz, que ya lo somos, alumbrando y dando sabor y sentido al mundo perdido, la gente verá en nosotros a Cristo, verá en nosotros el poder de Dios. Y dice el texto, dice el pasaje, versículo 16, que ellos glorificarán a Dios. O sea, que por el simple hecho de usted ser lo que ya usted es en Cristo y vivir como lo que ya Cristo ha hecho en usted, usted logrará, oiga bien, que la gente adore a Dios, que la gente alabe a Dios, que la gente engrandezca a Dios, que la gente exalte a Dios, que la gente viva en gracias a Dios, que la gente honre a Dios, que la gente magnifique a Dios. Ahora que usted ya tiene el significado de las bienaventuranzas en los mensajes anteriores y hoy la razón y propósito por la que el Señor quiere formarla en nosotros, usted debe tomar la decisión de hacer los ajustes necesarios para medirse y ver en qué grado de sabor está la sal suya. ¿En qué grado está? ¿Está que parece azúcar? Pues esa sal tiene que ir a Cristo para ser transformada de nuevo en una sal que sea una sal que haga su trabajo. Pero también usted está llamado hoy a meditar, y es la aplicación en que si la luz suya está como la luz de una vela que se quiere apagar, usted se deje poner unas bombillas LED en el espíritu que alumbren y que usted diga: Cristo vive y Él es la esperanza y la vida. No es el gobierno, no es hacernos Estado, no es que pare los terremotos, no es que pare el coronavirus, es que Cristo entre a tu vida y las personas entonces serán transformadas. Les dije en un momento al comenzar que no terminaría hoy la serie, porque mientras terminaba este mensaje me di cuenta de algo, que faltaba un mensaje más. ¿Cuál es? Ok, pastor, predicaron ustedes, usted y Polo, sobre las bienaventuranzas, 4 que son pasivas porque vienen de nuestra comunión con Dios, 4 que son activas porque tengo yo que ponerlas en práctica. Ahora me mostró la razón y el propósito por la que tenemos que dejarnos formar esas características o esas bienaventuranzas.
pero no me explicó cómo se desarrollan esas bienaventuranzas en nosotros. Porque, en mi relación con Dios, pero ¿qué tipo de relación con Dios? ¿Qué tipo de comunión con Dios? Pues en el mensaje que viene mostraré bíblicamente de forma práctica cómo se forman esas bienaventuranzas. Cómo un cristiano puede vivir en la meta de que Cristo se forme en él. De que Cristo se forme en él. Usted me dirá, pastor, pero eso sucede viniendo a la iglesia. Puede ser. Eso se forma orando. Puede ser. Eso se forma ayunando. Puede ser. Pero hay más que eso en la Biblia para que Cristo se forme en nosotros. Y de eso hablaremos. Que Dios le bendiga y hasta el próximo domingo que volveremos a predicar la palabra de Dios. Amén.